3, 2, 1, go. Buenas tardes y bienvenido a una nueva ponencia del primer Congreso Online de Jurado que organiza la Federación Andaluza de Fotografía. Esta tarde tenemos como ponente invitado a José Benito Ruiz. José Benito es uno de los fotógrafos más reconocidos y valorados internacionalmente y, en cierta manera, un pionero que nos ha inspirado a muchos fotógrafos. Él es naturalista, fotógrafo, escritor vocacional, cineasta. Ha trabajado también en la Unidad de Historia Natural de la BBC, ha sido premiado y también ha sido jurado del concurso Wildlife Photographer of the Year, posiblemente el concurso de naturaleza más prestigioso del mundo. Pero dentro de toda esa polivalencia me gustaría destacar su faceta como docente y formador, que es la principal razón de su participación en este congreso de jurado. Me atrevería a decir que José Benito ha sido pionero en enseñar fotografía online en nuestro país. Hace 10 años que su proyecto docente, Un año de fotografía, que como sabéis es de libre acceso, se convirtió en una novedad y en un medio de aprendizaje para muchos de nosotros. También ha escrito uno de los pocos artículos específicos que hay sobre la formación de jurado y tiene editado un libro completo sobre análisis y evaluación de la imagen. Su largo periplo por la vida docente ha cristalizado en un nuevo e ilusionador proyecto formativo llamado La Casa de la Fotografía, que sin duda se convertirá en un acogedor hogar donde aprender y disfrutar de la fotografía. Aparte de todo ese bagaje, que por cierto, José Benito, no sé cómo te da la vida para tanto, es uno de los fotógrafos más queridos, más éticos y más honestos. Seguro que su ponencia nos va a enseñar y lo vamos a disfrutar, porque además él es un magnífico comunicador. Cuando quieras, Benito. Muchas gracias, Katy. Quería agradecerte especialmente esta presentación tan magníficamente hecha. ¿Qué cabecita tienes? Tú siempre eres muy generoso. Y agradecer también pues, a Jerónimo, a todo el equipo de la Federación Andaluza, los que se ven y los que no se ven, que hacen posibles pues, todas estas actividades que van alimentando nuestro sector. Y bueno, pues aquí nos vemos un poco dentro de este congreso con personas tanto oyentes como ponentes con ese nivel pues envidiable, magnífico en la fotografía. Así que es una gran responsabilidad y bueno, esperamos hacerlo lo mejor posible. Últimamente he estado muy activo como jurado, pues el año pasado estuve en 2 o 3 concursos internacionales, que yo recuerde Biofoto en Polonia y sí, puede ser que en Latinoamérica en algún lugar, no recuerdo exactamente. Y luego en España, la Federación Andaluza, ahora estoy con la Federación Asturiana y bueno, pues ahí estamos intentando mantenernos activos dentro de esa formación. Esto es un poco la formación que yo imparto en el curso para jueces y pues trata de ser un curso muy completo que se imparte en unas 8 horas, pero aquí me he venido un poco a lo más específico y ajustándome mucho al tema que me han propuesto, así que he elegido esto que veis en negrita: expectativas sobre el juez, protocolo de actuación de un juez, de un jurado y evaluación de la imagen. He sacado, digamos, lo más práctico, lo más aplicable, aunque yo entiendo que un juez debe conocer pues, de estructura de la imagen, lenguajes de la imagen, narrativa visual, debe saber sobre ética y también saber valorar una copia impresa. Pero vamos a ir un poquito a lo que nos ocupa, ¿no?
Básicamente, ser juez hay quien piensa que es muy bonito y que no sé, algo como muy agradable y así es. Pero a mí me suele agobiar mucho lo que es la responsabilidad. Es decir, para mí, si tuviera que definir en una palabra qué es ser juez, para mí es responsabilidad. Y bueno, en ese ejercicio como parte de un panel de jurados, pues me he dado cuenta que se generan expectativas sobre cada uno de los jueces que van a participar y de las juezas. Entonces, yo para mí que debemos ir preparados, es decir, esta presentación es un poco, es breve, pero es cómo prepararse en cuanto a formación, a experiencia, para que sus decisiones pues sean garantes de ese equilibrio que debe tener un juez. Bueno, creo que este tipo de formación es muy interesante también para fotógrafos avanzados que ya están en fase de proyecto personal, en fase de, bueno, de esa evolución, que ya han pasado por la técnica, por la estética y están en esa fase pues muy avanzada, ¿no? O bien para formadores. Creo que también es una formación interesante para que un formador pues sepa más sobre la fotografía y decida según qué audiencia pues qué elige para explicar. Bueno, he ido adornando la presentación para que no sea todo texto, ¿no? Que a veces da un poco de apuro presentarse así, pam, uno detrás de otro, ¿no? Para mí, básicamente, responsabilidad, como he dicho, prudencia, rectitud, ética y únicamente guiado por el deseo de la justicia en las decisiones. Por eso me gusta mucho cuando algún miembro del jurado llama a reconsiderar al resto del panel sobre una decisión que entiende que no ha sido justa. Esto me gusta mucho verlo. Cuando se produce es porque alguien tiene esa sensación con la que no puede estar de que necesita volver a pensar esa imagen y a evaluarla. El juez entiendo que tiene que tener muy amplia cultura visual, no solo en los clásicos, sino en las disciplinas, en autores modernos, en qué se lleva ahora, la fotografía contemporánea. Pero, por supuesto, si hay, digamos, un guiño a algún autor clásico del pasado, pues saber entenderlo, claro. Sobre la formación, pues creo que esperan tanto el público como los organizadores que el juez o la jueza ofrezca una perspectiva documentada sobre las imágenes. Es decir, que tenga una argumentación sobre por qué ha valorado de esta manera esa imagen. El criterio, que lo vas estableciendo con la experiencia, pero podemos hacer experiencias previas, aunque no sean un certamen, pues para ir adquiriendo precisión, velocidad y esa práctica que a lo mejor el juez que empieza pues todavía no tiene. Yo creo que además se basa en el tiempo que llevas ejerciendo, no solamente en las imágenes que ves y en la cantidad de imágenes que ves al día y la comprensión de las mismas, sino que la experiencia es un grado en esto de ser juez. La experiencia se aprecia mucho en las decisiones, es decir, cómo de rápido reacciona el juez, cómo de preciso es cuando evalúa, o cuando hay una situación compleja o hay una disensión, o hay, pues bueno, siempre es esa asesoría basada en experiencia previa para aportar soluciones. Si no se tiene, pues yo lo suplo con experiencias prácticas, o sea, con unas prácticas previas. Hace poco para la Federación Levantina de Fotografía impartí este curso completo y ponemos imágenes de otros certámenes ya se han fallado, por supuesto, y hacemos esa experiencia de que evalúe toda la sala y ahí vemos un poco las desviaciones, cada uno justifica el por qué se desvió tanto de la media, sobre todo los que van muy arriba o muy abajo, y ahí vamos todos aprendiendo un poquito cómo se hacen, ¿no?, estos procesos. La comprensión para mí es muy importante porque significa que también hay empatía. Yo, antes que juzgar, tengo que entender. Mi primera intención no es puntuar, no es descalificar, no es aupar. Mi primera intención es comprender. Entonces ahí me ayuda mucho desde luego la formación. Si me están hablando en lenguaje fotográfico, si me están hablando en lenguaje compositivo, si están utilizando un recurso de narrativa visual, por ejemplo, todo esto necesito comprenderlo, saber por qué se está expresando así esa persona y por qué ha elegido esa forma de expresarse. A veces tenemos público asistente, por ejemplo en el Memorial Elí, que fue uno de estos que se me olvidaban de repercusión internacional, que fue una experiencia tremenda con Ukalele y con María Moldes. Pues ahí hay público asistente y cuando ya una imagen no pasa de categoría, pues esos comentarios, esas justificaciones, esas propuestas de variación a la imagen que se ha analizado,
pues da mucho gusto a quien lo recibe. Son personas que han madrugado, que están allí como muy ilusionadas a ver qué pasa con su obra y en el momento que no pasa de fase, pues que tengas unas palabras para decir, pues si le faltó expresividad, si hubo pues algo que podría aportar más impacto visual, algo que se podría haber hecho y no se hizo. Pues estas propuestas de variaciones sobre la obra yo creo que aportan mucho, son muy pedagógicas. Bueno, la ética, es decir, el juez además tiene que ser muy consciente de cuál es el procedimiento que está aplicando el certamen. Eh, Tienes que pensar que eres un garante de la limpieza de todo lo que se decide allí, que vas a tener que firmar un acta y que estás allí como representante de todos y cada uno de los participantes, con lo cual se espera que actúes en conciencia, que detectes posibles malas prácticas que a veces se producen, o bien que el procedimiento del certamen, porque sea a lo mejor la primera edición, pues no esté totalmente afinado y todavía estamos a tiempo, ¿no? Así que para mí creo que el juez debe estar preparado en estos aspectos para no defraudar ni al público ni al organizador y que esa actitud de emoción, de vamos a ver qué imágenes nos traen, todo el mundo pues con esas expectativas, ¿no?, de cómo quedan esas calificaciones o en esos certámenes. Voy a proponer un protocolo de actuación que es una sugerencia para aquellas personas que han ejercido poco como jueces o que son las primeras veces que ejercen como jueces. Entonces, bueno, cada uno se las ordenará como quiera. Yo voy a proceder más o menos como procedo yo en distintas etapas del certamen. Sobre todo porque a veces el tiempo es muy ajustado. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en la BBC, en el concurso Wildlife Photographer of the Year, vemos 28.000 imágenes. En el concurso Golden Turtle de Rusia vemos 24.000 imágenes. Esto en un fin de semana. Entonces no podemos estar dilatando un poco nuestra decisión. Debemos estar preparados para decidir, como digo, de forma rápida pero precisa, sin errores. Así que, un poquito por orden, vamos a ver las propuestas. Preparación. Yo creo que antes de empezar hay que hacer unas prácticas, ejercitarnos con alguien que ya ha ejercido o con algún compañero más avanzado, empezar sin prisa, evaluando imágenes a la vez, cuando aparecen en el monitor pues cada uno evalúa, puntúa o simplemente pues le da un rango de valoración, pues excelente o muy buena o así. Y vamos viendo qué seguridad y qué velocidad vamos adquiriendo. Pero la velocidad, desde luego, que es algo importante, sobre todo en certámenes internacionales, cuando hay mucho volumen de obra y poco tiempo para verla. Prepararnos anticipadamente para ejercer como jueces en un certamen, que significa, me estudio las bases, me veo las categorías, incluso me veo los catálogos de otras ediciones y veo que han premiado, qué tipo de certamen es, qué tipo de jueces suelen llamar. Cuando más te prepares, mejor, con más seguridad y con más aplomo vas. Luego siempre llevo en la cartera varios pares de guantes de algodón o de lino sin estrenar dentro de su bolsita. Son unos guantes pues muy económicos que por €1 ya encuentras, ¿no? Entonces imagínate que llegas a un certamen donde hay copias impresas para valorar y nadie ha tenido en cuenta que se haya nombrado un auxiliar, que es la persona pues que va a poner las obras o que las va a poner en el caballete o que va a asistir un poco a los jueces para que no toquen y no puedan pues desvelar a lo mejor el nombre de la persona que ha hecho la foto que está por detrás de la foto. Es decir, no conviene que los jueces toquen las fotos y menos aún si se van a devolver a los autores. Están presentando pues obras en papel varitado, en papel de algodón y no hay que deteriorarlas. Entonces, estos guantes de algodón pues han sido muy útiles en muchos certámenes donde no habían oído hablar de esta práctica, ¿no? Y luego también, pues como jueces nos da cierto, no sé, esa práctica y esa experiencia de aquí vino alguien preparado, ¿no? Bueno, este es el concurso Biofoto en Italia, que este año pasado estuve juzgando con varios compañeros. Esta es otra edición de hace 4 o 5 años que también fui juez. En Italia me llaman mucho como juez para este tipo de certámenes. Aquí lo vemos en monitores, en varios monitores y en la pantalla de proyección. Y bueno, pues es un certamen más. Entre las primeras acciones, cuando yo llego a un certamen, pues me acuerdo mucho del Monóvar Internacional, porque está muy cerca aquí de mi casa y me llamaron y me hizo mucha ilusión. Y ahí fue donde empecé a establecer este protocolo. Yo primero me presento al resto del panel, al público, si hay oportunidad y es costumbre. Cuando cada juez dice una palabrita, si somos 3 o 4 jueces, pues nos dejan decir algo, ¿no? Insistir mucho en esa responsabilidad
y en la intención de comprender las imágenes antes de juzgarlas, de esforzarnos por comprender. Si no hay auxiliares, preguntar si se han designado y si no, pues alguien que es ajena al certamen, pues el bedel de la Casa de Cultura, quien sea, pues si se ofrece para ayudarnos, se le facilitan los guantes. Yo pregunto siempre si ha habido descalificación de obras que incumplen bases, porque a veces te encuentras sorpresas, y esto es una tarea del jurado, no es tarea de la organización. El juez firma un acta y en ese acta tienen que estar valoradas todas las obras que cumplan las bases. Y si las incumples, si las incumplen, deberías verificar que están bien descalificadas. Entonces, pues como me he estudiado las bases de materiales, formato, presentación, si no llevan firma, por supuesto, y entonces tengo que ver pues por qué se han descalificado, pues porque incumplen formato o porque la persona no se dio cuenta y puso su firma en la obra. Bueno. Últimamente también me están llamando mucho para certámenes de pintura, que ha sido una sorpresa, de diseño y de pintura, pero bueno, pues ahí vamos a lo que nos designen, ¿no? Luego, sobre el proceso ya, cuando empieza el certamen hay que ver que realmente se mantiene el anonimato de los autores y que el certamen tiene un desarrollo ético. ¿Y esto qué significa? Pues que hay jueces que a veces no saben cómo proceder y en su manera personal intentan condicionar al resto del panel. Por ejemplo, separando, imagínate que llegas a un certamen donde es tema libre y de repente alguien dice, bueno, ¿y si separamos blanco y negro y color y así hay un primer premio de blanco y negro y un segundo de color o al revés? Pues no, igual las dos mejores fotos son en blanco y negro o son en color. Entonces, estas propuestas pues hay que tenerlas vigiladas, ¿no? Otras veces, pues mira, hay jueces que les gusta mandar y un juez cuando quiere mandar en un panel está votando extremos. Vota unos y nueves para que no se le vea tanto el plumero, ¿no? Pero claro, la tercera vez que vota un 1, un 9 o un 2 o un 8, ya notas que quiere mandar. Los demás están en 7, en 4, en 6 y hay alguien que es quien decide si pasa o no pasa con esta práctica. Bueno, pues hay que estar prevenidos y saber cómo proceder, claro, llamar aparte a todo el panel, detener un momento el proceso y ponerlo en valor. Bueno, saber cómo se va a desarrollar ese proceso con antelación es interesante. Si no hay nada establecido, por ejemplo, en la Fundación Accede fui por primera vez y no habían hecho nunca un concurso. Y entonces me dijeron, no sabemos qué hacer y hay muchas fotos y tenemos poco tiempo. Pues esto es muy sencillo. Todos los jueces ven las imágenes y cada uno coge las dos que más le gusta. Y sobre esas vamos a debatir. Y lo que no ha elegido ningún juez se descarta. Y este proceso, que parece muy cruel, es muy interesante porque a veces hay procedimientos en los que no se garantiza que las favoritas de cada juez lleguen a la final. Entonces yo cuando pregunto en los descansos a los compañeros, oye, ¿vuestras favoritas están todavía ahí? No, a la mía ya no, la mía tampoco. Digo, uy, pues ¿qué estamos haciendo? Es decir, si somos los que se supone que entendemos y por falta de acuerdo o por falta de un buen proceso que garantice esto, las hemos ido perdiendo, pues a ver qué va a llegar al final, las terceras y cuartas de cada juez. Es curioso que a veces sucede. A mí me gusta asegurar también que todas las obras se expongan durante el mismo tiempo, en el mismo lugar y que sea justo. Es decir, prefiero poner un caballete o un lugar donde se van a exponer y colocarla ahí durante 30 segundos y proceder a evaluarlas. Y ojo, que a veces me he encontrado pues que en un sitio están ahí debajo de una mesa, en el otro encima, el otro boca arriba. No es manera. Es más lógico encontrar un lugar y hacerlas poner allí. O esos paneles que tienen muchas asociaciones que organizan concursos y que lo tienen ya preparado y previsto y estudiado. También me gusta pedir al inicio del certamen lectura pública de las bases. Es decir, yo no sé si el resto de compañeros han hecho los deberes, se han preparado, entonces el público y el resto de del panel de jueces van a oír un poco cómo son las bases. Me gusta establecer un orden de jueces porque así el último puede pedir que se retire la obra y ponga otra. Bueno, luego ser firme, pero también dialogante. Es decir, si hay un especialista y un juez especialista, que voy a decir yo, en retrato o en boda o en lo que sea, pues me gusta oír la opinión y valorarla. Pero bueno, yo también tengo mi criterio y también he sido juez en certámenes más o menos especializados sobre otras temáticas. Y bueno, pues los escucharemos. Y a mí me gusta ir anotando en la libreta el número de la obra, si se dice número, o su título o su orden de presentación, más la valoración y algún aspecto si me da tiempo a apuntarlo.
Bueno, cuando firmamos el acta, por supuesto, debemos hacer una foto con el móvil porque somos garantes de que realmente el primer premio es el primer premio y en el fallo público tiene que aparecer como tal. Y aquí vemos uno de esos certámenes de Así esa foto de hace tiempo. Bueno, pues que éramos 5 jueces y Gabriel Brau estuvo un poco de coordinador y de comisario del concurso y lo tiene muy bien preparadito, la verdad, los auxiliares, todo, como no era, como, vamos, como es lógico y como era de esperar, ¿no? Luego también pensar en un lenguaje muy respetuoso hacia los autores, porque tú puedes decir que una obra te gusta, no te gusta, te impacta, no te impacta, te llama, lo que sea, pero siempre desde la subjetividad. Como hables de bueno o malo, esto hoy en día es que no tiene ningún sentido. Tú no eres nadie para decir si es buena o mala una obra. Entonces, el respeto, porque hay personas que están empezando, personas que llevan ya 2000 concursos hechos bueno, y todo el mundo merece ese respeto. Bueno, ya lo vais leyendo un poco, pues hemos sido elegidos para representar un sector, un gusto, una estética, y entonces nuestras opiniones tienen que estar ahí. Si ahora nos cambiamos de lugar, no estamos haciendo de contrapeso. Es decir, si el que coordina la elección del jurado ha querido repartir un poco gustos y estéticas en un panel variado, de repente no podemos votar como no solemos hacerlo, ¿no? Luego, pues la pedagogía, justificar las decisiones, destacar mucho las virtudes de las obras, no tocar las copias, a mí no me gusta, aunque me autoricen, a mí no me gusta tocar las copias. Entonces pido siempre la asistencia de un auxiliar, porque a veces está el nombre del autor detrás, o un código, o algo. No me gusta tocarlas. Actuar con decisión, examinar durante el mismo tiempo, por igual, con la misma atención todas las obras, porque lo merecen. Nos guste o no la obra, pues voy a dedicar ese esfuerzo de comprensión, por supuesto. Voy a buscar esos matices, esas sutilezas que se me pueden escapar. Luego intento evaluar las obras a 2 distancias de observación. Yo me he establecido 2 distancias, una más holística, más global, más completa, donde veo la imagen como un todo y dejo que me hable, dejo que me impacte, dejo que me emocione o que me transmita lo que me tiene que transmitir. Y luego me aproximo y hago una segunda distancia de observación como más técnica, como más en detalle, donde ya analizo el por qué me impactó y qué es el responsable. ¿Qué faceta de la foto es la responsable del impacto? Si es más un impacto emocional o estético. Luego también es obligación del juez hacer constar cualquier obra que vea dañada, porque ya en principio no compite en igualdad de condiciones. Y luego, pues si hay un seguro de transporte o bueno, saber en qué momento ha sido dañada. Hay autores que como concursan mucho, ya te envían la obra dañada desde otro certamen. Bueno, pues prevenirlo, ¿no? Bueno, este es el concurso del que hablaba, el Monóvar Internacional, y están los auxiliares poniendo las copias, veis, en este caso, por ejemplo, no llevan guantes, pero bueno, hay un marco que protege la copia impresa, hay un sobre, un passepartout que protege la copia impresa. Abstención, yo la recomiendo siempre que conozcamos al autor de la obra. Hay quien nos dice, no, tú, obra en justicia. Es que yo no lo sé. Es decir, si todos intentamos valorarla con justicia, pero una obra que ya conoces mucho no te va a impactar igual que una que no conoces de nada. Entonces, yo me prefiero abstener, hacer el signo de abstención y dar paso o al presidente del jurado o a un juez suplente si lo hay. Luego también soy un poco garante de todo el panel, con lo cual estoy viendo el comportamiento y la coherencia. A veces hay un juez que parece que, no sé, que daría la vida por esa foto y la va ahí defendiendo y argumentando y era una maniobra. Luego en la final resulta que no, que se decanta por otra y dice, no, esta a mí no me importaba. Y entonces, ¿qué manera es esta? ¿No? No estamos aquí para jugar, estamos aquí para juzgar, ¿no? Bueno, de esto ya hemos hablado, de que las favoritas, a veces me voy adelantando yo solo, que las favoritas estén en esa fase media, pues para que el proceso sea garante de que las obras preferidas de cada juez llegan al final. Las malas prácticas, tenerlo vigilado, y si el concurso no cumple las garantías mínimas, podemos impugnarlo, detener el proceso y afinarlo, podemos hacer lo que sea, pero a tiempo real. Es decir, si es solucionable, hay que detener el proceso y solucionarlo. Y si no, porque ya hay varios jueces que estaban abriendo los sobres, viendo de quién son las obras, se tienen que impugnar. Eso no puede ser así. Luego, si hay una sección de colecciones, pues preguntar si se ha seguido el orden, si están ordenadas, todo esto es muy interesante. Este es el concurso en Rusia, el Golden Turtle, que recibe una cantidad bestial de fotos de todo el planeta
Y lo que hacemos es verlo en monitores y luego ver copias impresas. Vemos las dos opciones. Las copias las imprime el propio concurso, el propio certamen, pero simplemente como referencia visual, porque ya las hemos podido ver muy bien y mucho tiempo en una sala. Y somos un montón de jueces. Ahí está Staffan Wistrand de Suecia, Ruth Eichhorn, la directora de la revista Geo Internacional en Alemania, fotógrafos rusos, también hay alguno por aquí. Bueno, y al final del certamen, si creemos que alguna obra no hemos sido justos y la queremos llamar a recalificar, pues es una opción. Desde luego tiene que ser algo que mejor detectarlo a tiempo, ¿no? Sería señal de que, bueno, como jueces hemos dudado ahí, se nos ha pasado ese momento, pero es preferible irse a casa pensando que has sido justo y que has hecho lo que tenías que hacer, que no pensar durante mucho tiempo que ha habido una obra que no fuiste justo, que como no la comprendías te tenías que haber abstenido, por ejemplo. Registrar los premios, el acta, pedir luego una valoración final al resto de jueces y del organizador y, bueno, despedirnos y felicitar, por supuesto. Este es el final. Esto es muy mala señal en los concursos. Es decir, cuando entras a la mesa de evaluación y hay comida, significa que son muchas fotos y poco tiempo. Así que si puedes, búscate un plan B, porque te van a explotar ahí de mala manera. Y esto es un poco ya en la final, donde estamos poniendo, cada juez tiene una puntuación de 1 a 5 y el primer juez ya ha puesto los puntos. Ahora me va a tocar a mí seguramente y, bueno, vamos a ver qué sucede. Bueno, pues vamos a dar unos minutitos y nos vemos enseguida. Tres, dos, uno, go. Bueno, pues vamos a seguir con estos contenidos. No sé lo que os está pareciendo, pero bueno, que yo lo tengo pues como un proceso muy emocionante, ¿no? Esto de ser jueces. Y de hecho, hace ya algún tiempo quise unificar un poco eh, todas estas fórmulas, todos estos procesos de evaluación dentro de un método propio. Entonces lo que hice aquí fue encontrar una correlación que permite unificar un poco la forma en que lo hace la Federación de Profesionales, la forma en la que lo hacen muchos clubes y ese método propio que vamos a ir viendo, que os voy a contar. El caso es que lo que me he encontrado es que un juez que va por primera vez a evaluar, os hablo por experiencia propia, lo primero es que no tienes una formación accesible, es decir, que raramente te dan, no sé, libros, artículos, material para prepararte y que digas, oh, qué bien, ¿no? Pues con esto ya voy con cierta seguridad. Entonces, bueno, pues desde el propio contenido, desde el propio librito de formación de jueces de la Federación de Profesionales, desde los conocimientos de los concursos internacionales y de otros certámenes, he establecido este método, a ver qué os parece. Básicamente es una correlación entre tus emociones cuando ves la foto, tu reacción al ver la foto, un valor numérico que te permite ser como muy específico y más técnico y un rango de calificación. Ahora veremos de qué se trata. Lo baso en un método que yo llamo holista. Holista significa pues global, es decir, voy a ver todo el impacto que me produce la imagen. Hay jueces que se van directos a decir, fíjate que aquí hay una cosita desenfocada. No sé, no veamos solo los defectos, ¿no? A mí me gusta contemplar toda la imagen y darle esa oportunidad de que me comunique y de que me impacte y de que me transmita. Luego, en una segunda fase, ya menos emocional o menos evaluativa, lo que voy a buscar es eso, el decir, fíjate, pues esto yo lo hubiera hecho de otra manera, pero eso pueden ser consejos, pero la obra es la obra y es la que es.
y solamente si te pregunta el autor o la autora de qué es lo que menos te ha gustado o qué propuestas harías, es cuando afloramos esto. Y yo lo hago siempre de una forma muy ordenada. Es decir, yo primero digo qué me transmitió su imagen. Creo que es un proceso muy respetuoso, ¿no? Oye, ¿qué te ha parecido mi foto? Lo primero. Oye, me ha transmitido, pues, lo que sea, alegría de vivir, miedo, misterio, lo que me haya transmitido muy sinceramente y muy honestamente, o no le haría ningún favor. Segundo, le comento qué detecto yo en la imagen, tanto en la composición como en la técnica, que refuerza ese mensaje que me ha transmitido la foto. Oye, qué bien que hayas hecho un balance frío, qué bien que hayas incrementado la niebla, o que hayas hecho esto, que hayas hecho lo que sea. Y por último, viendo un poco qué cara pone, y yo lo que cambiaría en la imagen o lo que te propondría es, pues no sé, hay mucha atención hacia los bordes porque hay tonos muy claros, a lo mejor con un viñeteado de los bordes, pues la imagen mejora, o bueno, una serie de consejos que a lo mejor yo no aplico porque yo soy muy purista, ¿no? Pero en los certámenes que lo permiten, pues claro, este tipo de consejos permiten mejorar una imagen y competir, pues como están compitiendo los demás, en esa igualdad de condiciones. O sea que sí, sí me gusta hacerlos. Bueno, entonces, este impacto visual para mí es un valor inmediato, completo, que sintetiza todos los valores que tiene la imagen y que te alcanza, que te traspasa, que te impregna, ¿no? Y en esto he basado yo, pues, esa forma de evaluar que os voy a enseñar ahora mismo. Esto es una serie propia que le dedico a Katy, porque salen muchos animales, pero en realidad se llama Hermano Animal y es muy cínica, porque lo que intenta plasmar es que los bestias somos nosotros. Bueno, entonces ese grado de reacción inmediato es el que tenemos que observar. ¿De qué manera? Primero, entrando en un contexto. Muchas veces la persona que va a ejercer como juez debe, no sé, como hacer una introspección, prepararse a lo que va a hacer, impregnarse de esa responsabilidad, ser consciente de que tiene que estar con las emociones a flor de piel para percibir lo que la imagen le transmite de una forma como muy inmediata, como muy directa y como muy aumentada. Y eso a veces necesita de esos segundos de decir, bueno, ya ha llegado el momento, ¿no? Me toca ejercer como juez y tengo que estar preparado. Luego me gusta mucho también la justificación del impacto visual de una imagen, es decir, encontrar dentro de la componente estética, donde entra la composición, qué papel desempeñan dentro de la composición los elementos, la línea, bueno, el movimiento, la textura, el color, todos los elementos de la sintaxis visual, cómo se han desarrollado, cómo se han utilizado. Y también aquellos 10 aspectos claves que son responsables del impacto visual. Mensaje, momento, estructura de la imagen, esquema tonal, tratamiento del color. Es decir, hay una serie de aspectos que son fundamentales en fotografía y sobre todo en impacto visual. Entonces, bueno, de una forma, digamos, después de esa reacción inmediata, que es la que me da muchas pistas, intento comprender el porqué de ese impacto. Y luego puede haber mucha parte emocional, pues porque a lo mejor el mensaje te toca mucho, está hablando a lo mejor del sufrimiento de los niños y tú conoces niños que sufren o has sufrido tú, o está hablando, no sé, pues de una situación de carestía, de olvido. Imagínate que hablan del olvido y a lo mejor tú lo has experimentado en ti mismo o lo has practicado y has olvidado a personas que fueron importantes para ti y entonces tus emociones con respecto a ese mensaje pues son mucho más vividas. Y el momento. Esto siempre es una gradación. Hay que comprender, el juez debe comprender que el mensaje tiene una gradación. Desde los mensajes muy trascendentes, pues el ser humano sufre el miedo a la muerte, la alegría y el amor. Es decir, son muy trascendentes para el ser humano, son vitales. Y hay otros mensajes que no son tan trascendentes. Pues, por ejemplo, en un amanecer, pues qué bonito es la naturaleza, qué día más bonito amaneció hoy. Son mensajes, pues a lo mejor más sobre eso, sobre cómo nos sentimos a un nivel menos intenso. Entonces hay que comprender que tanto mensaje como momento son gradaciones que van desde un máximo muy emocional, muy trascendente, a lo más cotidiano, que es, pues hoy saluda al vecino, bueno, pues una foto simpática de un señor saludando a otro, pero es menos trascendente que hablar de que los niños pasan hambre, por ejemplo, que hay un señor durmiendo al frío en invierno. Bueno,
Y el momento pasa lo mismo. Podemos ver un momento que jamás vimos, podemos ver una aurora boreal con una tormenta de rayos y un volcán erupcionando que digas, Dios mío, parecen lo que tienen 10 fotos premiadas en una sola. Maravilla de imagen, ¿no? Y hay otras que el momento pues, es más frecuente, es un momento que se produce más a menudo. Entonces, bueno, son gradaciones que el juez debe ver hasta qué punto la imagen es absolutamente irrepetible. Incluso puede ser que ni siquiera un juez que está acostumbrado a valorar muchas imágenes, pues de repente ve una imagen que jamás pensó que fuera posible realizar. Muy bien, entonces todo esto es un poco, este método lista, este grado de reacción, lo utilizo como inicio de una valoración más en profundidad que acaba al final con ese comentario de la imagen con pedagogía. Bueno, hay que decir que yo soy amante de los animales, esto no es real, esto es maquillaje. Es decir, que para la foto pues alquilamos un caballo, le echamos ahí un líquido que, en fin, que no voy a contar, pero que no hay sufrimiento ninguno al revés. Bueno, este protocolo surgió además de ver la reacción del público o de otros jueces cuando estamos evaluando imágenes. Por ejemplo, en el trofeo Guipúzcoa Internacional, yo andaba con una ciática de camello y estaba así agachándome, como tocándome la pantorrilla, ahí inclinado, que no veía el monitor, y el coordinador pasó a la siguiente imagen y oí a mis dos compañeros jueces, ¡ay, va! Y sin mirar la foto dije, me parece que vamos a tener aquí una ganadora. Y en efecto, fue la primera de blanco y negro, fue la ganadora de la sección de blanco y negro. O sea que me dio muchas pistas el decir, fíjate, sin ver la foto, viendo cómo reacciona el público o viendo cómo reaccionan otros jueces, puedes saber el grado de impacto visual que les ha producido la imagen. O, por ejemplo, en estas calificaciones de la FEFI, de la Federación de Profesionales, el público ve la imagen antes que tú, porque está viendo en unas pantallas enormes de plasma la foto que va a salir, pero tú como juez estás delante del torno giratorio y cuando aparece ya has oído al público rugir y entonces dices, menuda cosa se viene, ¿no? Así que para mí es muy importante en ese contexto que os he dicho, primero, observar, dar esa oportunidad de observación de la obra en profundidad. Primero, a un nivel global, a una distancia más alejada, y luego en proximidad. Observar bien la obra, ver esos detalles, ver si hay algo sutil, ver que haya algo poco evidente que se nos puede pasar por alto. Explorar nuestras reacciones como observadores. Incluso observar la de los demás, porque aprendemos qué es lo que les gusta y cómo reaccionan. Y esto siempre a mí me sirve de mucho. Razonamiento del impacto visual de la imagen, que ya queda en una segunda fase, en una segunda línea, y emitir mi valoración como juez. Mi principal apreciación siempre es en qué medida me impacta la obra. ¿Hasta qué punto me impacta la obra? Y en la segunda acción, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué tratamiento, qué expresión, qué es lo que refuerza ese impacto? Esta es mi correlación propia y yo creo que a quien más va a ayudar, desde luego, es a quien todavía duda, a quien tiene poca experiencia, poco rodaje como jurado, o aquellas personas que de repente pues, han ganado varios concursos y les llaman como jueces y lo primero que te dan es un susto cuando te piden esta responsabilidad. Así que, bueno, es lo que he publicado y lo que enseño en los cursos y lo que he sacado en artículos y en los libros. Primero, la reacción propia ante la imagen, que puede ser de rechazo, pues cuando, no sé, a veces veo desnudos de mal gusto o veo fotos de estas que, no sé, que intentan transmitir una cosa y consiguen la contraria, ¿no? Que hay alguien ahí como, ¡ay, qué pena me da! Y ves que está posando y que no te da pena, te da más risa que pena, ¿no? Bueno, pues hay fotos que me causan rechazo pues por mal gusto, porque no lograron, no hay un esfuerzo de gustar, simplemente es provocar por provocar o transgredir por transgredir. Bueno, seguro que hemos visto imágenes de este tipo. Entonces, a mí me rechazan, me produce rechazo. Otras imágenes me causan indiferencia, simplemente. Y luego cuando me gusta mucho después del certamen hablar con los autores y digo, oye, ¿cuál era tu obra esta? ¿Y qué te motivó a hacerla? Ah, no, me compré la cámara y es mi primer. Yo disparé ahí al tejado de mi casa. Y entonces pienso, pues sí, por eso me dejo indiferente. Claro, si me hubiera dicho, no, para mí es una obra maestra, diría, ostras, pues siéntate conmigo a tomar un café y me lo cuentas. Porque yo no he sabido verlo.
¿Qué es lo que viste aquí? ¿Qué valores viste? Y pues ahí es un poco donde se fundamenta mi experiencia como juez. Si es aceptación, es decir, si la imagen, bueno, pues ahí está. O sea, ves un esfuerzo y ves un intento. Posiblemente la persona no tenga todavía el desarrollo técnico y estético que tú esperas, pero bueno, pues es una foto aceptable, lo que llamamos aceptable. Hay fotos que tienen valores, pero ojo que hay una tentación en los jueces que hablamos poco de ella. Es decir, un juez no valora la situación que tuviste. Ah, fíjate, estuvo en una danza de tal tribu que no, a mí me da igual lo rara que sea la situación, la oportunidad que tuviste. Yo no puedo valorar la oportunidad, la situación, la rareza. Yo tengo que valorar el resultado. ¿Qué me traes? ¿Qué me propones? Entonces ahí puedo ver valores. Una tormenta en la sabana africana de noche con jirafas cruzando. Pero si luego la realización, la estética, lo demás no acompaña, solo voy a ver valores. Otras veces ya llega al valor de sensaciones, al nivel de sensaciones, ya me despierta miedo, rabia, me despierta algo, injusticia, lo que sea. Eso ya empieza a funcionar en mí, es decir, ya me empieza a decir, uy, qué bien vamos, esto ya me gusta, ¿no? Otras veces ya emoción, te emociona la foto. Y dices, no me lo puedo creer. ¿Qué foto? ¿Qué momento? ¿Qué maestría en la realización? ¡Qué maravilla! Ahí ya para mí es el rango de la excelencia. No en todos los concursos veo pues 5 o 10 fotos emocionantes. Y por contra, a veces en un concurso ves 8 o 9 de golpe, ¿no? Pero en general es difícil que alguien con mucha cultura visual lleguemos con facilidad a este punto de emoción, porque se supone que todo ya está como muy bien madurado. Ya tenemos una muy buena técnica, un buen gusto estético, una buena preparación y procesado de la imagen, una buena presentación y al final cuando todo esto llega al juez, pues se emociona. Y yo he visto en mis compañeros, es decir, no solo lo he vivido yo, de repente he sentido que en un panel de 5 jueces, 3 estaban ahí emocionados ante la imagen, ¿no? Y luego hay un último punto que a mí me ha pasado 2 o 3 veces en mi experiencia como juez, que es realmente la conmoción, que es la excepción. De repente ves una imagen que dices, no me lo puedo creer. Yo esto no pensaba ni que fuera posible. ¿Esto quién lo ha hecho? La última vez me pasó como juez de la Federación Vasca de Fotografía, en una imagen que además tenía ahí como un corrillo que no eran jueces, simplemente eran miembros de la federación, estaban ahí alrededor mío, ¿no? Pues hablando conmigo en los ratitos, y de repente salió una imagen, la miré, me volví y les hice así como un gesto de esta foto va a ganar. Y se lo dije. Me dijeron, pero ¿cómo lo puedes saber? No, son más jueces, ya, vamos a ver qué pasa. Y efectivamente, cuando ganó me dijeron, pero ¿cómo lo sabías? Pero si es que además se ve en la cara de todos. En la vuestra, en la de los que no participan, en la de los auxiliares, se ha visto en la cara de todos. Y tú la comprendes, explícala. Y entonces me metí a explicarla, que es algo que el juez no debería hacer. O sea, puede sospechar la intención de la persona que ha hecho la foto, pero ponerte a explicarla y entonces me puse a explicarla y suerte que había allí un amigo, un conocedor del artista que la había presentado y dijo, es esto que está diciendo. Es decir, es eso, es un clímax con esa máscara que representa la mentira. Bueno, pues al final parece que por una de estas acertamos. Bueno, ya estamos acabando, ya el tiempo se me va también y tampoco quiero ser pesado porque lo que tenía que decir ya lo he dicho. Entonces, pues en esta segunda fase, es decir, una vez que ya he notado que me despierta la imagen, he hecho mi correlación, que me la puedo llevar incluso en una chuleta, en tu libreta apuntada, en tu libreta pegada, ¿no? Al principio, hasta que coges la soltura, ¿no? Pues lo que veo también es ese orden de factores que predomina, si es la estética o la emoción. Normalmente dentro de la emoción tiene mucho que ver el mensaje y el momento, y entonces veo esa gradación, eso que hablaba de si es muy, muy trascendente o es muy, muy común, y el momento si es muy, muy irrepetible o es también muy frecuente de ver. Dentro de la componente estética, sintaxis visual y bondades de la composición son lo que para mí tiene mucha relevancia. Pero, por supuesto, una persona que ejerce como juez debe saber si está viendo un esquema de equilibrio asimétrico,
si está creando un punto de salida muy fuerte y es una tendencia muy centrífuga de la imagen que saca la atención porque hay un elemento muy claro, por ejemplo, en el borde de la imagen que distrae. Bueno, todos estos conocimientos que debemos, ¿no? Nos da como mucha seguridad y mucha tranquilidad tenerlos asimilados y tenerlos metidos en la mente, y especialmente cuando hay más jueces y cada uno va a dar su opinión, o como hay en algunos certámenes que a todos los jueces le pidan que escriban pues unos párrafos sobre las fotos premiadas. Y entonces, bueno, pues ahí es donde todo lo que has estudiado y lo que te has preparado es donde aflora. Vale, y luego finalmente siempre empatizo con la persona que la realizó. Es decir, me intento meter en su piel, en su mente. Intento pensar que si he hecho esa foto es porque esa temática, porque ese concepto es su obsesión o le motiva tiene ahí esa fijación o ese gusto por esa temática. Y luego cuando vivió ese momento, ¿qué sentía? Si se emocionaría con la cámara, porque claro, si me transmite a mi emoción, la persona con la cámara la tuvo que sentir. Digamos que lo difícil es transmitir el momento a una persona que no lo está viviendo. Entonces, si tú sientes emoción, la persona que estaba allí estaba derretida absolutamente ante la escena pensando, esto no lo voy a volver a ver en mi vida, más vale que me concentre bien y haga bien el trabajo de captación de la imagen. Bueno, pues un poco hasta aquí todo lo que os quería contar. Agradecer la atención, el respeto y toda esta intención de la Federación Andaluza de compartirnos a todos formación, de que avancemos juntos, de que nos hagamos fotógrafos más completos, más sensibles, más conscientes. Y yo creo que para eso están las asociaciones y las federaciones, para andar el camino juntos, para apoyarnos unos con otros, para colaborar cuando te lo piden, porque al final cuando uno entra en una asociación, una federación, no debe, como pasaba antes, ¿no? No debe preguntar, ¿y a mí qué me dan? No, no, mire, esto es un camino común y usted viene y nos ayuda. Y así es como funciona y lo que se debe fomentar también, desde dentro de una entidad sin ánimo de lucro y altruista totalmente. Pues aquí me despido. Espero que os haya gustado y en una próxima vez hablaremos de otro tema. Bueno, José Benito, ha sido un placer compartir tu ponencia. Yo creo que ha sido muy valiosa, ¿no? Tú tienes una experiencia larguísima como jurado y nos has dado un montón de información que además has presentado de forma muy práctica y muy útil. Y luego, bueno, encima nos has regalado tu método para sistematizar, yo creo que lo que es la evaluación de la imagen. Yo creo que es un buen punto de partida, que efectivamente, como hablábamos al principio, hay muy poco escrito sobre esto. Y entonces alguien que haya tenido la experiencia que tú en tantos congresos, tanto jurado a nivel nacional como internacional, pues la verdad es que es un bagaje valiosísimo y de alguna manera pues te lo queremos agradecer, ¿no? Que hayas contribuido en nuestro proceso de aprendizaje. Ha sido un lujo. Tú sabes que a mí me encanta oírte. Gracias por haberme dedicado a esa serie. Y bueno, pues solo me queda emplazarte a la mesa redonda que sabes que vamos a hacer el próximo sábado en directo y ahí de alguna manera pues vamos a seguir contando con vuestra valiosa información para lo que es nuestra formación como jurado. Mil gracias, ha sido todo un placer. Muchas gracias, Katy. Me ha hecho mucha ilusión que me presentaras. Muy amable. Qué guay, a mí presentarte. La cosa es mutua. Hasta la próxima. Hasta la próxima. 3, 2, 1, go.